Buenas noches. Noche. Tenga la bondad de responder a la lista, por favor. Collahuaso, Presente, ingeniero, buenas noches. Cujilema, Encalada, Gaona, González, Presente, buenas noches. Guachi, Presente, Inge. Lima, Olvera, Pesantes, Rojas, Rosillo Benjamín, Presente, Inge. Silvestre, Tandazo, Presente, buenas noches. buenas noches, y Becerra. Presente, Inge. Buenas noches. ¿Y a quién entró atrasado? Tal vez que no esté aquí en la Presente, lista. Inge. Jean Paul Pesantes. Pesantes. Listo. Muy bien. Vamos entonces a continuar aquí. Acaba de entrar otro chico, Gaona, dice. Estarán a tiempo porque después ya... Los 5 primeros minutos son para tomar asistencia, ¿no? Así que esperemos todavía que nos quedan 2 minutos para que ingresen todos. Muy bien, entonces estamos preparados para el día de mañana la evaluación. Sí. ¿Quién más entró por ahí? Inge, en la evaluación, ¿qué va a ser? ¿Solo de lo que hemos visto hasta ahora o algún tema nomás? De todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Sí, acumulada. Pero no va a ser teoría, ejercicios. Hemos visto límites, hemos visto derivadas, hemos visto aplicación de las derivadas y ahorita que vamos a ver otro temita de aplicación de las derivadas. Es decir, 4 temas hemos visto. Bien, ¿alguna persona que no... Buenas noches, recién ingresé yo, Rojas Gonzalo, disculpe. Rojas, ya. ¿Alguien más tal vez que haya entrado atrasado? Bien, ya se cumplieron los 5 minutos. Justo ahorita entra Lima. Lima. Vamos a ponerlo aquí. Ya. Lima, listo. Entonces, pues dejemos esto acá y vámonos a la parte de nuestro pizarrón. ¿Sí está siendo grabada la clase? Sí. Bien. Vamos a ver derivadas sucesivas, que es un tema sumamente fácil. Sí, aquí tenemos la definición de las derivadas sucesivas. Lo que nos interesa es esta partecita. Vamos a sacarla acá y llevar acá la parte de la teoría y hacer ejercicios. Bien, ¿qué es esto de las derivadas sucesivas? Dice, por ejemplo, en ocasiones nosotros tenemos que derivar a la derivada. Entonces la notación que utilizamos es esta, d cuadrado para indicar la segunda derivada, o indicar la tercera derivada, la cuarta derivada y la enésima derivada. ¿Sí? Yo voy a poner un ejemplo más práctico y les va a quedar claro. Bien, vamos a hacer esto. Y hacemos una pequeña aplicación y listo. Ya está. Por ejemplo, nos dice aquí derivemos, se me ocurre, ¿no? Y igual a 4x al cubo menos 5x cuadrado más 12, por decirlo. ¿Sí? Entonces me dice que encuentre y' prima. Encontrar la
tercera derivada, pongamos. La tercera derivada. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar y', derivando la primera derivada. Serían 12x al cuadrado menos 10x más la derivada de una constante 0. La segunda derivada, y' sería igual a 12 por 2, 24x menos 10. Y la tercera derivada sería igual simplemente a 24. Eso es todo de las derivadas sucesivas, que a la primero le denotamos como derivada de y con respecto a dx. A la segunda la denotamos como derivada cuadrada de y con respecto a dx cuadrado. Y la tercera la denotamos como derivada cubo de y con respecto a dx cubo. De cualquier forma, para nosotros siempre va a ser más fácil utilizar estas tres formas, ¿no es cierto? Y', B' y cubo. Y cuando ya se pasa de y cuarta, por ejemplo, si nos pidieran hallar y cuarta, que va a ser 0, la simbología es y un paréntesis. A veces se le escribe en romanos, es y cuarta, o simplemente se hace esto, y cuarta. Ya no le va a poner los 4 palitos. Esa es la simbología más estándar que existe dentro de los libros. Siempre va a encontrar con estas 3 palitos para las 3 primeras derivadas. Y así para la cuarta, la quinta, la sexta, ¿no es cierto? Esto, ¿qué significaría esto? ¿Alguien me puede decir qué significa? ¿Y a la quinta o la quinta derivada? La quinta derivada. Correcto, la quinta derivada. Ya sea con número romano o con el paréntesis que está acá en 5. Yo creo que esto no hay ningún problema. ¿O tienen alguna inquietud? Hagamos otro por aquí, saquémonos del texto. Ya voy a buscar para sacárnoslos de aquí del texto. Y vamos a ver si hay unos tresitos. Incluso que hay con respuesta. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle por aquí. Y nos dice lo siguiente. Demostrar cada una de las siguientes derivadas. Acá nos pide, hagámosle la segunda, porque nos dice y cubo, la tercera derivada. Bueno, entonces vamos a hacerle la tercera derivada. Nosotros sabemos que S en nuestro caso, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de A más BT. Y nos pide hallar que la tercera derivada, porque la respuesta nos está dando como la tercera derivada. Entonces, podemos ponerlo, o podría estar en algún ejercicio, hallar esto. Significa hallar la tercera derivada, para no estar escribiendo. Entonces, aquí la variable dependiente es S y la variable independiente es T. Entonces vamos a derivar con respecto a T. Entonces S' es igual. La derivada de una raíz siempre es 1 sobre 2 veces la misma raíz A más BT. Y por la derivada de lo que está dentro. La derivada de A, que es una constante, es 0. Y la derivada de BT simplemente es B. Por lo tanto, S' es igual a B sobre 2 veces la raíz cuadrada de A más BT. Bien, nos pide hallar la segunda derivada. Vamos por la segunda derivada. Entonces, S segunda va a ser igual. Deberíamos derivar esta otra parte. Entonces, aquí sí me conviene hacer lo siguiente. B sobre 2 le saco como
todavía le dejo como B' porque no estoy derivando. Solo sé que esa es S'. La voy a acomodar. Sí, entonces tendríamos acá B2, que es una constante, por, miren lo que voy a hacer aquí. A más B por T a la menos 1/2. ¿Sí? Y a esto sí le voy a derivar. Entonces, ese B' es igual a la constante, siempre queda afuera. Y derivo lo que está dentro. Eso sería menos 1/2 por A más BT. Menos 1/2 y menos 1 sería menos 3/2, ¿no es cierto? Y por la derivada de la base, que simplemente es B. Entonces, S segunda, ¿a qué va a ser igual? B con B puedo hacerlo como B cuadrado sobre 2. Pero el menos 2 también lo puedo multiplicar y el menos 1 afuera me quedaría menos B y 2 por 2, 4. Ajá. Y adentro me queda esto me queda como la raíz cuadrada abajo como positivos queda 1 sobre la raíz cuadrada de A más B al cubo, BT al cubo. Y eso quedaría la segunda derivada. Pero me piden allá la tercera derivada. Entonces voy a acomodar bien esto. Entonces S doble prima podría quedar como S biprima como, a ver, vamos, menos B cuadrado, a pesar que yo le voy a dejar tal como está aquí para poderla derivar. Simplemente le voy a sacar menos B cuadrado sobre 4, ya. Menos B cuadrado sobre 4. Y adentro dejo tal como está. A más BT a la menos 3/2. A más BT a la menos 3/2. Entonces, como quiero la tercera derivada, esto es igual a menos B cuadrado. La constante queda afuera tal como está. Y lo que voy a derivar es esto. Entonces, esto me queda menos 3/2. Corchetito. 3/2 que multiplica a A más BT. Menos 3/2 menos 1 sería menos 1, menos 5/2, ¿no? A ver, revisarán si es que estoy bien. Menos 3/2 es menos 0,5, menos 1, menos 2, sí, menos 5/2. Y por la derivada de la base que es simplemente B. Entonces esto me queda que S al cubo va a ser igual a menos B cubo. Y acá abajo me queda 4 por 2, 8. Que multiplica a A más BT a la menos 5/2. Si le dejáramos nosotros como positivo, esto nos queda S, simplemente el menos, y aquí se me perdió el menos, bueno, sería B cubo arriba, ya lo voy a buscar a ese, sobre 8, que multiplica a A más BT a las 5/2. Un segundo. La respuesta me da positivo, ¿no es cierto? Y yo no sé dónde se me perdió ese negativo o tuve que hacerlo positivo en algún lado. Ya lo voy a buscar. Arriba, Inge, en la tercera. Ya lo busco un ratito, solo que estoy tratando de dejar esto bonito. Me imagino que ahí, porque hay dos negativos ahí. En menos 3. Ya, a ver, Por menos B. ¿dónde se me perdió? Aquí es el, a ver, acá. Menos B cuarta que multiplica menos 3/2. Ya, menos B, Sí. menos B. Arribita, ahí. Ah, ya, aquí, correcto, Cuadrado. menos, entonces,
Este es, Multiplícalo, pero ese es positivo. menos 3, es aquí, ¿no es cierto? No, ni lo saqué yo aquí. Y el 3 pues, se equivocó Menos el 3. 3 se hace más 3. Eso, Más 3 octavos. Ahí sí, sí 3 cuadra. octavos. Ahí Ok. sí. Ya. Sí, solo fue la última parte nomás que no le vi bonito, como ya cansancio de la visión también. El Claro. cuerpo necesita descansar. 11 horas Sí, dando clases. imagínense, Nosotros, yo estoy dando clases desde mañana, entonces trabajando en el día, reuniones, ejercicio físico que hago hasta para bajar la panza, porque uno está sentado, en serio se engorda. Entonces ya también el cuerpo está cansado. Ya. Bien, Igual para el examen también se cansa uno. pero ustedes están jóvenes, uno ya está llegando a los 40 años, ustedes apenas 20 años, ¿no? Hasta yo a esa edad me pegaba una chupiza en la noche y el otro día iba a dar el examen. sí, güey, sí. Claro, 20 años a esa edad uno no se cansa. Bien, Papelito. entonces yo creo que no tienen ningún problema en las derivadas sucesivas, ¿no? Si saben derivar, lo demás es cosa fácil. Ahora, algo nuevo que van a aprender es la aplicación de cómo determinar máximos y mínimos de una curva. Sí, también se aplica para las derivadas. Ya le saco así mismo la teoría un poquito y ya está. A ver, hasta aquí. ¿Saben cuándo uno se demora con ustedes? Es cuando se da bastante teoría, ¿no es cierto? Y ahí cuando se va directo a los ejercicios es rápido. Wow. Entonces, es que la teoría es para los matemáticos. En cambio, lo práctico es para los ingenieros y para los tecnólogos, es de una. Lo que les interesa es saber cómo hacer. Tanto no es mucho la teoría. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, en una curva, y aquí sí vamos a utilizar GeoGebra. A ver, voy a compartirles un poco el texto acá para que ustedes también vayan viendo a dónde ya avanzamos. Ya estamos en el texto en la página 92 ya. Sentido y concavidad de una curva. Esto es pura teoría. Si quieren se ponen a repasar. ¿Sí? Yo lo que les voy a enseñar es directo al ejercicio. Problemas, calcular los máximos y mínimos de cada una de las siguientes funciones. Esto les enseño yo. La teoría se ponen a revisar ustedes. Máximo y mínimo. Ajá. Sí. Máximos y mínimos. Entonces, pues ponen en YouTube ustedes máximos y mínimos de una curva. Sí. Julio Profe se despapaya enseñándoles ahí. Yo Ya, no lo conozco. o cualquier otro profesor. Ya listo, entonces, ¿quién era que me decía? Un sobrino mío, tengo que estudiar ingeniería en la Universidad Internacional, dice, los profesores de hoy en día se pasan. Dice, le digo, ¿por qué? Porque dice, no hay hay un profesor que el desgraciado dice, todito lo que nos da de YouTube. No se coge un texto y se pone a resolver, dice. Le digo, no, y usted le digo, yo a veces coincide que hago ejercicios de acá, de por allá, y sí hay también en el YouTube resueltos. Entonces, por ejemplo, yo no sé si estos ejercicios estarán resueltos en YouTube. La verdad, nunca, no me he puesto a ver, creo que hay otro tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Sí, no salen todos, ¿verdad? Hay unos que son diferentes. Sí, pero igual le van a enseñar. Ahora, si yo me pongo a comparar con los de YouTube, ya, ahora, suerte o muerte que este tipo de ejercicios estén resueltos, ahí es bueno. Ahora, en las pruebas yo no pongo de estos, ahí sí ya tengo rebuscado por ahí un texto escondidito, porque como sé que están ahorita en arca abierta, el justo peca, me van a copiar. Ahora, si yo estuviera tomándoles presencialmente, les dijera, vayan y estudien que del libro les voy a tomar, saco el libro y no me van a poder copiar porque estoy ahí. ¿No? Pero en cambio, arca abierta, pues entonces no les puedo decir que les voy a tomar del mismo texto, pero sí parecido. Que coincida que justo alguien resolvió en el YouTube y está ahí, es bendición y suerte de ustedes. Yo ya no puedo hacer nada. Si me sacan 10, bien por ustedes. Bendito Dios. Exactamente, aquí no la jugamos, tanto ustedes como yo. Es que hay que ser realista, yo no puedo tapar el sol con un dedo y decir, no, los chicos no me van a copiar. Lo primerito que ustedes ven es el ejercicio. ¿Estará resuelto? En decir, ¿o dónde está? Busquémoslo. Es del libro. Y empiezan a hacer los mensajes, ayuda, ve, ya tienes, búscalo. Yo busco el otro. Dice, chuta, ¿a quién le quieren engañar a ustedes? Si yo mismo me han pagado para que les dé exámenes de otros profesores. Bueno, entonces,
Vamos a hacer, por ejemplo, pónganle en atención qué les parece si hacemos para que empiecen con el 1, ¿no es cierto? Ya, el 1. Verán lo que es. Calcular los máximos y mínimos de cada una de las siguientes funciones. Primero voy a explicar qué es un máximo y qué es un mínimo, si no, no van a entender. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto, una curva, en el plano cartesiano. Y tenemos, por ejemplo, una curva de esta naturaleza. A ver, vamos a hacer así. Tengo la pantalla. Ah, ¿no le estoy compartiendo la pantalla? No, Inge. Ya voy ahí No, entonces. Inge, ahí. Ya, vamos ahí. Ahí sí. Ahí sí se visualiza. Ay, Dios mío. Ya. Como es todos los ecuatorianos, qué gripe. Total, el Ómicron. Bien, entonces, miren, si nosotros tenemos una curva de esta naturaleza, aquí nosotros lo que tenemos en el punto, en algún punto tenemos un máximo. ¿Sí? Un máximo. Máximo. Si tuviéramos una curva de esta naturaleza, aquí en este punto más bajo, ¿qué tendríamos por intuición? Mínimo. Un mínimo. Ahora, resulta que hay curvas que son de esta naturaleza. Esto voy a volver a borrar porque solo es para que entiendan nomás. Lo estoy haciendo, bueno, voy a hacer un poquito más decente. Hay curvas, por ejemplo, que tienen esta forma. Vamos a hacer algo como esto. ¿Ya? Entonces, esta curva puede tener un máximo y también puede tener un Mínimo. mínimo. Incluso hay otras curvas que tienen este tipo, esta forma, por decirlo. Entonces, aquí, y hay curvas rarísimas, ¿no? Que ahorita se me ocurren nomás esas más comunes. Por ejemplo, puede ser una algo así. ¿Sí? Que tienen máximos locales. Bueno, ya no vamos a hablar de máximos locales ni de punto silla, eso es en 3D. Vean, tiene ¿cuánto? Un máximo, un mínimo, un máximo y otro mínimo. O simplemente ya podría irse de aquí hacia abajo. ¿Sí? Entonces hay curvas bien raras. Ya vamos a analizarlas. Esto es lo que vamos a analizar nosotros, para qué nos sirven esto de las derivadas. Sí, miren que las derivadas nos permitía hallar la tangente en una curva. Ahora, voy a explicar un poquito esto de la tangente para que entiendan esto de los máximos y mínimos. Si nosotros tenemos una recta de esta naturaleza, inclinada hacia la derecha, ¿sí? Este ángulo θ es agudo, es un ángulo agudo menor de 90 grados. Entonces, esta pendiente es positiva. Pero si por su defecto, o por contrario, tenemos una curva de esta naturaleza, entonces este ángulo que tenemos acá, θ, sí es mayor que 90 grados, es un ángulo complementario, un ángulo, perdón, suplementario, mayor de 90 grados. Entonces, esta pendiente de esta recta es negativa. Cuando la recta está inclinada hacia la izquierda, es la pendiente negativa. Cuando la recta está inclinada hacia la derecha, la pendiente es positiva. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las curvas, con los máximos y mínimos y las pendientes son las derivadas? En el punto más alto, aquí, al igualar a 0, la pendiente es 0 cuando es horizontal. Entonces, al igualar a 0 aquí, vamos a poner aquí. No quiero, ya. En este punto más alto, la pendiente es 0. Es decir, voy a hacerlo más claro, girar, para que se den cuenta de lo que está pasando.
Miren, vamos a ponerle así. Si está inclinada, miren ahí le topen un punto tangente, ¿no es cierto? Si es positiva, ¿qué está pasando? Está inclinada, sale a la derecha, pero de repente empieza a cambiar la curva. Miren, empieza a cambiar la tangente. Y de repente ahorita ya está inclinada hacia la izquierda. Entonces la pendiente es negativa. Cuando pasa de positiva a negativa, hay un máximo. Y acá abajo, la pendiente está negativa. La pendiente es negativa porque está inclinada hacia la derecha. Y empieza a cambiar. Cada vez que me voy moviendo, va cambiando la pendiente. ¿Sí? Va cambiando en distintos puntos. Ahora es positiva. Cuando pasa de negativa a positiva, hay un punto mínimo. Entonces, mucho tiene que ver la derivada. La derivada es un punto que se está moviendo y aquí en ese punto hay una recta tangente. Esa es la derivada. Entonces, por ahí va la cosa de esto de asunto de los puntos máximos y mínimos. Con un ejercicio les va a quedar más claro todo esto, ¿sí? Esto era como para que tengan una idea de lo que vamos a hacer, ¿sí? Así que borremos nomás. Con un ejercicio y que lo haga yo bien hechecito, les queda clarito cómo determinar máximos y mínimos. Ya, Bueno. ¿tenemos que dibujar la gráfica o no? Claro, pues. Ya, pero eso lo hacemos en GeoGebra rapidito. Bien, entonces miren, nos dice calcular los máximos y mínimos de la siguiente ecuación. Nosotros tenemos esta ecuación. Nos dan una ecuación matemática que nos dice que x al cubo más 3x al cuadrado menos 2, eso es todo. Entonces podemos igualarla a y, para hallar la primera derivada. Y es igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos 2. Lo primero, paso 1. El primer paso que usted tiene que hacer es derivar. Vamos a poner derivar. ¿Sí? Primer paso. Entonces derivo y encuentro y' va a ser igual. Las derivadas, ustedes son unos tigres ya para esto. 3x al cuadrado más 6x. Ni se complican ustedes en la derivada. Una vez que tiene derivado, segundo paso, igualar a 0 la derivada. Igualar a 0. ¿Para qué igualo a 0? Porque cuando la igualaba a 0, había la pendiente estaba horizontal y podía haber un máximo o podía haber un mínimo cuando la recta está horizontal. Por eso le igualo a 0 la derivada. ¿Sí? Ya expliqué ese criterio. Bueno, eso es un poco más profundo. Yo no quiero que profundizar tanto. Estamos igualar a 0. Y estoy escribiendo con el mouse a 0 la derivada. Y resolver la ecuación, ¿no? Ya. Igualar a 0 la derivada. Entonces, ¿qué es lo que tengo por acá? Que 0 es igual a ¿qué? A 3x cuadrado más 6x. Donde 0 es igual. Resuelvo esta ecuación. Factor común, 3x. ¿Y qué me queda aquí? X más 6 para 3 a 2. ¿Sí o no? Y entonces igualo cada término a 0. ¿Qué podríamos tener? Que 3x es igual a 0. Y que x más 2 es igual a 0. Entonces tengo un valor que x es igual a 0. Y tengo otro valor que x es igual a menos 2. Estos dos valores que yo acabo de encontrar se conocen como puntos críticos. Ya le voy a poner el nombre. Estos dos valores de aquí, los voy a encerrar en un rectángulo, son los puntos críticos.
Ahí usted va a tener bien un máximo o bien un mínimo. Y el mínimo sería -2, ¿verdad? Y el máximo el No, 0. no necesariamente, tranquilo. Sí, No, sí, Sí, sí. no necesariamente. Yo solo sé que ahí tengo un máximo y que tengo un mínimo. No sé ya, dónde ya. está el mínimo ni de dónde está el Eso máximo. le pregunto por si acaso. Sí, sí, no, tranquilo. Aunque aquí está la respuesta, ya nos dice x menos 2, máximo 2. No, eso no le pare bola, ya lo vamos a ir sacando nosotros. Sí. Bien, entonces cuando usted tiene estos dos puntos críticos, viene el tercer paso. Vamos a poner por aquí el tercer paso. El tercer paso es hallar la segunda derivada. Bueno, yo lo enseño así. Si otros textos, si otros autores enseñan de otra manera, no importa, usted aprende. Hallar la segunda derivada. Es decir, y bi'prima. Entonces, si ven para qué sirvió haber aprendido a derivar sucesivamente. Como esta es mi primera derivada, entonces tengo que y' es igual a 3x cuadrado más 6x, ¿no? Entonces, la segunda derivada es 6x igual. más 6. Exacto, 6x más 6. ¿Sí? Ya tengo la segunda derivada. Cuando yo ya tengo la segunda derivada, reemplazo los dos valores críticos, el 0 y el -2, en la segunda derivada. Primero, f segunda, verás, f de 0. No confundir con f de la función que está acá arriba, que después lo voy a dar. F en la segunda derivada reemplazo 0. ¿Qué me queda? Simplemente voy a hacerlo todo. 6 por 0 más 6 igual a 6. Como el 6 es positivo, entonces aquí hay un mínimo. ¿Sí? Cuando es positivo, le va a dar un mínimo. No le pare bola ahorita al 6. No me interesa si sale 20, 30, 40. Solo quiero el signo. ¿Sí? Positivo. Como es positivo, hay un mínimo. Vamos a ver qué pasa. Y si me diera negativo, habría un máximo. Ustedes dirán, ¿y por qué? No investiguen tanto porque sería profundizar en la teoría. Lo que les quiero enseñar es hallar máximos y mínimos. ¿Sí? Ahora, ¿qué toca reemplazar? El otro valor crítico. ¿F de cuánto? De menos 2. ¿Ya? Entonces el F de menos 2 sería 6 por menos 2, ¿no es cierto? Menos 6. Más 6. Esto nos va a dar menos 6. Como me dio negativo, ¿qué hay entonces ahí? Máximo. Un máximo. Aquí hay un máximo, porque la segunda derivada me dio negativo. Entonces yo ya puedo más o menos hacer mi bosquejo. O sea, ¿qué significa bosquejo? Que ya mi gráfica ya me está diciendo. Claro que la voy a hacer así simplemente al ojo, al ojímetro. Después yo la hago en GeoGebra y bien hecha. Entonces, ¿qué me dice? Que en X0, aquí en 0, y en menos 2, tengo dos valores críticos. Que en menos 2 hay un máximo. Entonces, por acá, no sé a dónde estará ese máximo. Y que en menos 1, perdón, en 0 hay un mínimo por acá. Entonces mi curva tranquilamente podría venir así. Venir por aquí así, pasar por aquí y luego tal vez subir. Entonces tengo aquí un máximo y tengo un mínimo. Yo ya tengo la idea de que esa gráfica me tiene que dar así. ¿Dónde está el mínimo y dónde está el máximo? No lo sé, ahora lo voy a sacar. Cuarto paso. Cuarto paso. Reemplazar. Reemplazar los puntos críticos en la función dada. Esto es para hallar. La ecuación original en. Exacto, reemplazar los puntos críticos. En
la ecuación original, pongamos. Ahí se dan cuenta ustedes. Original. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Ahora esta función es y, es lo mismo que poner f de cuánto, f de 0. Ahora no pongo f segunda porque es en la segunda derivada. Igual a qué? A 0 al cubo más 0 al cuadrado Menos 2. menos 2. 0, 0 me va a dar ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. Muy bien. ¿Y f de cuánto? F, el otro punto crítico era menos 2. Recuerden que los puntos críticos están acá. 0 y menos 2. Ya los escribí incluso. Entonces f de menos 2 va a ser igual a menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado. Menos 2 igual, vamos a ver cuánto me da. Menos 2 al cubo es menos 8, ¿no? Así 8. Menos 8. Menos 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. Más 12. Y menos 2. Simplemente, ¿cuánto me da? 2. Porque menos 8 y menos 2, menos 10 más 12, 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar aquí? A ver, aquí sí. Ya dejo este bosquejo. Y digo lo siguiente. Que hay, ¿sí? Hay un ¿qué? Un mínimo. Empezamos con un mínimo. Mínimo. ¿Dónde? Hay un mínimo de ¿qué valor? Hay un mínimo de menos 2. O empecemos con el máximo primero. Empecemos con los valores negativos. A ver aquí. Si se da cuenta, de menos 2. En menos 2, ¿qué hay? Un máximo. Entonces digo, hay un máximo. A ver. Hay un máximo. Ajá, valor negativo. Un máximo igual a ¿cuánto? En menos 2. De 2. 2. ¿Para qué? Para x igual a ¿cuánto? A menos 2. Es decir, en x igual a menos 2, hicimos nosotros la gráfica de antes por aquí, y por aquí estaba menos 2, había un máximo, y aquí en 0 había un mínimo que ya vamos a saber de cuánto. Ya, y hay un mínimo en x igual a 0. Perdón, un mínimo de ¿cuánto? ¿De cuánto? De menos 2. De menos 2. Perdón, de menos 2. Hay que tener cuidado con esto. ¿Para qué? Para x igual a ¿cuánto? Profe, los mínimos no son los positivos. No, vos olvídate de eso ahorita aquí. No, ni más. Eso no tiene nada que ver con los signos aquí. El mínimo es cuando nos da la segunda derivada positivo. Son truquitos. Ya entonces ya tenemos nuestra gráfica. Sin tener yo que graficar en GeoGebra, yo haría lo siguiente. A ver, ahora sí, ya mi bosquejo más práctico. Y luego lo vamos a comparar con... Entonces, ¿qué es lo que digo? Que para x igual a menos 2, tengo un máximo de 2, 1, 2, aquí. Tengo un máximo de 2. ¿Sí? Y que para x igual a 0, tengo un mínimo de menos 2 aquí. Entonces mi gráfica ya ahora sí, ya un poco más bien hecha, vendría por aquí, pasaría por 2, bajaría por aquí, perdón, bajaría por